Y vamos. Bienvenidas y bienvenidos a la Casa de la Chicharra. Hoy estoy muy feliz, estoy muy contenta, aunque la tecnología está como así vibrante. No importa, total, la idea es que espero que se escuche bien. Estoy muy feliz y estoy muy contenta porque estoy con una gran mujer mexicana, que amo mucho, que la conozco hoy, sacaba la cuenta, ¿viste? Cuando una se pone a pensar antes de grabar y antes de entrar en la reunión. Bueno, hace 10 años que nos conocemos, o sea, estamos re grandes. Hace Sí. 10 años. Así que, sin más, quiero darle la bienvenida a esta gran mujer, como les decía, que me inspira muchísimo, que es una gran compañera de camino, Judith Zavala desde México. Bienvenida a la Casa de la Chicharra. Ay, gracias, mi Andre, y gracias por todas las flores. Tú sabes que es mutuo, hermosa. Estoy muy contenta porque, como te digo, bueno, hace 10 años que nos conocemos y en estos 10 años nos hemos metamorfoseado, ay, Dios mío, ¿no? Como Una y otra vez. una y otra vez. Entonces quería empezar este encuentro con algo muy particular que me gustaría que nos compartas, si lo sentís, es quién es Judith como mujer hoy, en este 2025. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Y creo que es una pregunta con una respuesta muy compleja, porque creo que como mujer hoy he tratado de integrar todas mis partes. Creo que durante una parte importante de mi vida, cuando tú y yo nos conocimos, creo que lo más importante para mí era mi propósito. Siempre fui muy de mi trabajo, de hacer, de trabajar, me encanta trabajar, y creo que descuidé otras áreas de mi vida durante gran parte de mi vida. Y a codazos me hacía lugar para viajar o para tener alguna relación o sea, todo caía secundario al trabajo. Y hoy creo que le estoy dando mucha prioridad a mis relaciones, a yo estar bien, a consentirme, a apapacharme. Esa es mi prioridad hoy. El trabajo ya pasó a segundo plano, pero estoy tratando de encontrar un equilibrio con todas las áreas de mi vida. Entonces, creo que eso es hoy la mujer. Me encanta porque obviamente, como siempre nos ha pasado, hemos tenido como muchos puntos en común en el proceso, en este gran viaje y en estos años que compartimos, y a mí me ha pasado en los últimos años lo mismo, ¿no? De hecho, había creado una propuesta que se llama Lo que vive en mí, lo que vive en mi mujer, porque me había cansado de verme toda como por cajitas, ¿no? Como eso. separadita. Claro. Siempre cuento lo mismo, ¿no? Pero es como la chamana, la que hace terapia floral, la hija, la hermana, la amiga, la pareja, la amante, y toda por separado, y todo generaba como un estrés, ¿no? Es como, primero, que esta separación era encorsetada hasta cierto punto, ¿no? Como, porque como que comprime. Y después, por otro lado, me sentía agotada por esto de que como que me encontraba haciendo malabares entre todas esas partes de mí. Y bueno, me encanta que estemos ahí en la misma, integrando todo lo que somos, que es un montón. ¿Sabes que acabas de decir algo re importante? Porque creo que todo esto surgió precisamente de eso que dices, de que yo en el camino me he topado con un montón de personas que son súper talentosas en el trabajo, pero que su vida personal estaba de cabeza. Y yo dije, a ver, quiero tener una coherencia, porque yo veía esa falta de coherencia en las personas, líderes espirituales, gente súper importante en el mundo de la espiritualidad, y una incoherencia. Y dije, yo no quiero ser esa persona.
Entonces creo que eso ha sido la clave de integrar todas estas partes, de ser la misma persona, o de menos tratar de ser la misma persona en todas las áreas de mi vida. Una vez me acuerdo que estaba discutiendo con mi mamá y le hablé mal. Y dije, a ver, Judith, si hoy la gente allá afuera viera cómo le estás hablando a tu mamá, ¿cómo te sentirías? Y dije, me daría vergüenza. Y ahí fue cuando todo cambió. Y dije, tengo que ser coherente en lo que pienso, en lo que digo, en lo que hago. Y entonces hoy es algo que obviamente no soy perfecta, pero es algo que trato de hacer. Trato de ser muy constante y trato de ser la misma persona en todas las áreas de mi vida, ¿no? Ser lo más yo posible. Así que es muy hermoso. Lo que no quita que sea desafiante, al menos en mi experiencia, estimo que te pasa también, porque somos seres humanos y estamos llenas de contradicciones, ¿viste? Entonces, como hacernos un espacio también, o al menos a mí me pasa, es que me trato como muy mal a veces, ¿viste? Como en el sentido de que me pongo muy rigurosa. En esto de poder integrar, a veces como que me pongo muy rigurosa y digo, bueno, André, pará, o sea, lo estás viendo, estás tomando conciencia de la cosa, no pasa nada, ¿viste? Porque si no es como que me voy al otro extremo y digo, tengo que ser así, ¿por qué? ¿No? Y empieza toda esa parte más rígida y menos flexible de mí y de mi parte mental analizando la cosa, ¿no? Y bueno, después digo, no, calma, no todo es tan tremendo. Eso es otra cosa que aprendí estos últimos años. No todo es tan dramático, no todo es tan tremendo, no todo es tan, ¿viste? No sé, como que aprendí a reírme mucho más, ¿viste? Totalmente, yo también siempre me tomé muy en serio la vida. Todo me lo tomé muy en serio y cansa. Cansa muchísimo porque en ese viaje también es como que nos vamos perdiendo de disfrutar, porque esa seriedad tan rigurosa y tan seria, tan, no sé, tan rígida, bueno, no nos da mucho oxígeno para disfrutar o para, no sé, poder tomarnos las cosas un poco más livianas. Y en este sentido, siguiendo esto que te estaba contando de mi experiencia, me gustaría también, en este momento, bueno, yo sé que sos una mujer viajera de todos los tiempos, pensaba yo, sí es una viajera en este momento, pero es una viajera de todos los tiempos. ¿Qué nos podés decir de la mujer viajera que sos? Siempre fui viajera. Ahorita tal vez es por cuestiones de propósito de vida, en algún momento fue simplemente para conocer, disfrutar, explorar, pero siempre fui re viajera. Y creo que cada viaje me transforma, cada viaje me permite ver cosas de mí misma, porque hubo una parte de mi vida que viajé mucho sola. Entonces, cuando viajas sola, te empiezas a dar cuenta lo que eres capaz de hacer, que te pierdes en el metro, en París, y no hablas el idioma. Ahorita ya hablo un poco de francés, pero en su momento no hablaba nada. Entonces, estas circunstancias en las que a veces te encuentras te hacen crecer y te das cuenta que eres capaz de hacer un montón de cosas. Entonces, creo que una parte de mi vida fue el viajar sola y el encontrarme, el ver lo que soy capaz de hacer. Y hoy viajo y creo que es el compartir con la gente que amo, compartir experiencias, porque ahora no viajo sola, viajo siempre con no una, sino de menos 3, 4, 5 personas que son tan cercanas a mí, que son familia álmica, y tenemos unas experiencias maravillosas. Entonces, hoy creo que es de compartir y de expandirnos en grupo.
así, de menos así lo vivo. Me encanta. Después quiero que nos cuentes los viajes que vienen ahora en 2025, pero ya vamos a llegar a eso. Antes, me gustaría saber de todos estos viajes, ¿qué lugar te sedujo y te cautivó más? Yo creo que hay dos lugares que son mis favoritos por razones diferentes. Ok. París tiene que ser mi ciudad favorita. Amo la comida, me encanta, digamos en el mundo 3D. Para el mundo 3D, París es mi ciudad favorita. Pero hay una parte que es la parte tal vez espiritual que no llena, nada más llena la parte material, y la parte espiritual creo que tendría que ser Monte Shasta. Monte Shasta para mí ha sido el lugar más extraordinario. Lo veo como la energía a la que todos como humanidad podemos aspirar en un futuro cercano. Y se están creando un montón de comunidades en Monte Shasta, donde para mí es la nueva humanidad. Digo, obviamente tiene que haber, ¿no?, alrededor del mundo muchas comunidades que se están creando. Pero hay una concentración importante en Monte Shasta, en donde la educación está cambiando. O sea, hay un ejemplo. Están haciendo un espacio para retiros, y los dueños están buscando una persona consciente que haga trabajo energético, que pinte casas. Entonces, como que en el mundo normal son dos cosas que pareciera que son diferentes. O eres espiritual y haces trabajo energético, o pintas casas. Y allá está esto, el que están, desde mi punto de vista, naciendo trabajos que están casando la vida 3D con la vida 5D, ¿no? Como que se está haciendo esa transición. Esa integración al final del día. Consciente, que lo hace a base de ceremonias, y vamos a romper piso con una ceremonia y con pedirle permiso a la tierra. O sea, escuelas en donde enseñan a los niños quién es Saint Germain, el trabajo energético, las capas del aura, o sea, cualquier cantidad de cosas. Entonces, Monte Shasta me ha enamorado, y para mí es también, yo creo que Monte Shasta es el lugar favorito. París es el lugar favorito 3D, pero sobre todo las cosas, yo creo que Monte Shasta. Me encanta. Me encanta, a mí también. No conozco físicamente Monte Shasta, pero tengo una conexión especial. Monte Shasta, para quienes no sepan, está ubicado en Estados Unidos. En el norte de California. Exacto, y hay una ciudad intraterrena que se llama Telos, así que si quieren más información la contactan a Judith. Después abajo en el video vamos a dejar todos los links para que se puedan contactar con ella, porque comparte experiencias en Monte Shasta. Y bueno, nada, es un lugar muy especial para mí también. Es como un nivel de mucho amor y de mucha familia como de corazoncito, así que como un nido, digo yo, ¿no? Como ay, qué rico, qué abrazo más dulce y más, como el arropo, le decimos acá, como el que te mece, el amor que te mece. Así que, sí. Bueno, me encanta. Bueno, y es que, perdón, y además, ¿sabes qué amo de Monte Shasta? No nada más todos estos trabajos que se están dando, pero tú vas a las tiendas que venden cuarzos, que venden cuencos, que venden todas estas cosas que nos encantan a los que estamos en el camino, y todo el mundo va a hablar de quinta dimensión, de los telonianos, de extraterrestres, de que la nave se puso sobre la montaña, de que, o sea, es algo tan común. Entonces, eso es de las cosas, creo que la mayoría de nosotros que estamos en este camino soñamos el poder estar en un lugar 3D
pero con esa conciencia de lo que hay en 5D y empezar a cazar eso, a bajar ese cielo a la tierra, ¿no? Entonces, me encanta, sí, y al final del día es como también esto de la comunidad y el sentido de la red, de poder empezar a vivir no tan sueltos, o sea, no tan desintegraditos, no tan en soledad, que bueno, al menos, a ver, corregime si lo sentís diferente, pero nosotras en nuestro inicio, digo, o al menos en nuestro inicio, quiero decir, de nuestro vínculo, que como decía al inicio, fue hace 10 años, las cosas eran muy diferentes. Yo siento, a ver qué opinas vos, pero yo siento que desde ese inicio de 2015 que nos conocimos, ahora la forma de vivir nuestro propósito, nuestro trabajo, la forma de experimentar las conexiones energéticas, las dimensiones, etc., ha cambiado y ha mutado tanto, y los laburos energéticos son tan diferentes a ese momento, que digo, bueno, ok, yo todo el tiempo me replanteo mi propósito, mi camino y mis herramientas, a ver si sos como afín a la energía que hoy estamos transitando, que es muy diferente a la energía de 2012, 2013, 2014, 2015. ¿Qué te parece? Completamente de acuerdo, aunque te voy a decir mi interpretación de lo que me acabas de decir. Creo que siempre en el trabajo energético siempre estuvo ahí el saber, pero creo que la mente, la conciencia estaba ahí, pero a la mente le costó mucho trabajo integrarlo, a la mente le costó trabajo realmente aceptarlo. Te voy a poner un ejemplo. La primera sesión, porque fue la primera sesión que yo hice sin técnica, sin nada, porque antes trabajaba apoyándome, ¿no? De los cuarzos o de una técnica o de X o Z. La primera vez que yo solté técnica y dije, bueno, vamos a ver qué puedo hacer yo solita. Estaba haciendo la sesión y le puse la mano, era una sesión a distancia, pero le pongo la mano sobre la frente a esta persona a la que estaba trabajando, cierro los ojos y con el tercer ojo alcanza a ver una mano azul, larga, con los dedos largos. Y abría los ojos y veía mi mano y las volví a cerrar y volví a ver esa mano azul. Movía mi mano y obviamente la mano azul se movía. Fue la primera sesión, estamos hablando que posiblemente, o sea, no tengo la fecha exacta, pero posiblemente fue por ahí de esas fechas, de hace 10 años. Y en ese momento se me estaba mostrando cómo yo era la pleyadiana. Sí, la pleyadiana y yo somos una misma, somos el mismo ser. Pero a la mente le costó mucho trabajo, uno, yo creo que aceptarlo, integrarlo como parte de él. Pero creo que por eso se vive diferente, porque finalmente la resistencia, de menos en mi caso, está desapareciendo. No quiero decir que se ha desaparecido porque todavía hay, pero está desapareciendo cada vez más y más y más. Y estoy finalmente viviendo esa unidad, porque costó mucho trabajo a la mente. Le costó. Pero para mí es eso, el que la mente ya nos está resistiendo, creo yo. Sí, al menos para mí. Sí, sí, y que también la mente está como más flexible, digo. Nos han pasado tantas cosas que no le quedó otra pobre mente que rendirse, ¿viste? Al final del día, la mente tuvo que decir, bueno, ya está, como, ya fue, ¿viste? Como, no, bueno, tengo que rendirme a lo que está pasando porque eso, nos fueron pasando muchas cosas en tantos años, en mucho camino y en muchas experiencias. Y ahora quiero volver un poquito a tu mujer, en el sentido de que para mí sos una gran empresaria, una gran creativa, y tenés un sentido del orden y de la prosperidad y de la expansión muy marcado,
del cual yo aprendí muchísimo, sobre todo en el inicio de nuestro vínculo, porque precisamente yo vengo de una familia muy diferente y desestructurada en términos financieros, y no me habían enseñado un montón de cosas que fui aprendiendo en el camino. Y hoy por hoy, bueno, que vivimos al 100% de esto, ¿no? De nuestro trabajo energético y de nuestras sanaciones y de todo lo que hacemos, etcétera. Bueno, a mí me importa mucho que compartas tu experiencia como empresaria y emprendedora, o que nos puedas decir y compartir a la gente que nos está viendo qué nos recomendarías, qué aprendiste en este tiempo, a esas personas que todavía no han podido integrar esta dimensión material y de finanzas y abundancia y prosperidad a este trabajo energético, a los laburos que estén transitando. ¿Qué nos dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué compartirías? Yo aprendí mucho de vos, así que es como que digo, yes, sé que Judita nos puede seguir compartiendo cosas. Ok, bueno, una vez más, gracias por las flores, mi André. Pero creo que cuando nos conocimos, es cierto, yo venía de un background, de una historia de emprendedora en serie, inclusive, porque yo hacía negocio tras negocio tras negocio. Y tienes toda la razón, la parte creativa siempre estuvo ahí porque me aburría después de un rato el negocio, porque lo que me fascinaba era el proceso de creación. Y entonces ya estaba estructurado y después de un rato ya me dio fiaca, ya no quiero, ya no hay nada nuevo que me pueda aportar el negocio. Entonces empezaba algo nuevo. Cuando tú y yo nos conocimos, creo que yo todavía traía muchos de esos conceptos que me habían funcionado hasta cierto punto a lo largo del camino. Cuando yo creo que la energía en su infinita sabiduría sabe que había que cambiar, empiezo a batallar porque las formas de pensar que yo traía ya no encajaban y no entraban en el propósito. Y cuando tú ocupas, en mi experiencia, ocupas esas mismas estructuras 3D para tú querer ofrecer una experiencia 5D, van a suceder una de dos cosas. O no te va a funcionar, o vas a empezar a traer energías raras que te van a ayudar a empujar a través de ese camino con esas formas 3D. ¿Por qué? Porque la luz solita no va a poder sostener el forzar. ¿Sí me explico? La luz no forza. Entonces, si tú insistes, por supuesto, siempre el universo responde, pero va a responder con energías ahí medio raras que te van a ayudar a forzar. Entonces, en esa experiencia dije, ok, yo no quiero usar esas energías, a ver, ¿cómo puedo reestructurar esto? Y empezó todo un proceso, creo, de entender varias cosas, de menos cómo yo lo viví. Ahora en esta nueva forma de abundancia que ya no es a través de mi trabajo físico, de mi esfuerzo físico, de qué tanto tiempo le estoy invirtiendo a algo, de qué tanta energía le estoy invirtiendo a algo, como lo era en el pasado. O el valor inclusive, porque tiene mucho que ver con el valor que le das. Para mí hoy, la abundancia, entendí el dinero, que la abundancia y el dinero, para empezar, son dos cosas completamente diferentes. Son dos energías completamente diferentes. La abundancia es energía femenina, el dinero es energía masculina. Y van a complementarse, por supuesto que sí, pero creo que el error número uno de mucha gente es considerarlos la misma cosa y creer que a partir del dinero tienes abundancia.
Entonces, eso creo que de entrada. Otra cosa re importante es que cuando tú estás haciendo lo que te toca hacer, cuando tú estás en esa plenitud de hacer lo que realmente eres, la energía responde y va a haber un intercambio que no necesariamente tienes tú que ponerle un número, ¿sí? O sea, esto a veces por cuestiones prácticas, pues sí, tienes que ponerle un número, pero a veces uno recibe tanto más en experiencia que en dinero. Pero si pudiera yo, ahorita estoy tratando de estructurarlo en este instante, creo que lo que uno recibe tiene que estar equilibrado a nivel energético, mental, emocional y material. Entonces, en cada experiencia que tú das, o sea, tiene que haber por ahí el abrirte a recibir en estos niveles. Si tú te cierras a ponerle un número y a cuantificar a través del dinero, no te estás expandiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? No te va a funcionar. Decimos aquí, te sale el tiro por la culata, ¿no? Entonces, yo entendí que los primeros años que yo empecé a trabajar en esto, nunca lo hice por el dinero. No tenía la necesidad de hacerlo por el dinero. Y la ironía es, como no tienes la necesidad de hacerlo por el dinero llega. ¿Se entiende? Porque uno no puede generar dinero a través del estrés. Crear bajo estrés no se puede. No se puede. Entonces, tiene que salir desde un lugar de plenitud para que recibas la misma energía en la forma que sea. En la forma que sea. Yo creo que sí se recibe, pero se recibe muy heavy, o sea, se recibe poco, viste, cuando como arañando la cosa, como muy, digo, porque también he estado ahí mucho tiempo y me ha costado salir, porque no había aprendido a crear, a trabajar desde la dicha, a trabajar desde el descanso, a entender que las horas de trabajo no son iguales a el ingreso de dinero, que el trabajo, la hora de trabajo no tiene que ver necesariamente con la hora energética de trabajo. Bueno, que es bastante complejo a veces de explicar, pero sí, porque son muchos factores que hay que tomar en cuenta, totalmente. Sí, perdón. Exacto, son muchos factores y también en mi experiencia es mucha práctica también. Y sobre todo, sí, en mi caso, en mi experiencia fue darme permiso para disfrutar. Darme permiso para decir, che, y que ni siquiera te estoy hablando del me merezco y toda esa cosa, ni siquiera pasa por ahí. No, totalmente. Pasa por decir, che, mira, puedo laburar tomándome un mate, en mi caso no a la mañana, con las patas arriba de la silla, mirando mi jardín y los pajaritos. Y sabes que sí, sí se puede. Y sí lo disfruto. Y sí es en dicha. Y sí es afín a mí. Y sí es afín a lo que quiero y deseo construir en mi vida. Pero cuando laburás desde el esfuerzo y desde el sobreesfuerzo y desde el querer, como esta cosa como vampiresca y densa, y desde la necesidad, obviamente todos tenemos que comer, pagar el alquiler, pagar los impuestos, etcétera, etcétera, pero como desde esta cosa aprehensiva, como parasitaria, no sé cómo explicarlo, llega plata, pero llega mal. Y llega poquito. Y lo que llega se puede ir por otro lado, además. Al menos... Totalmente. Pero, ¿sabes? Hay algo que también me encantaría mencionar, que es re importante y creo que muchas veces
cuando estamos en esa transición no tomamos en cuenta el que nuestro propósito, nuestro trabajo energético, nuestro trabajo físico no tiene que ser el único lugar de donde recibir ingresos. 100%. Entonces, creo que por ahí también... Esa es otra cosa que me enseñaste vos. ¿eh? Eso, ¿qué va? Esa es otra cosa que me enseñaste vos. Es que yo soy muy abundante en muchos sentidos y no ha sido únicamente a través de mi trabajo energético. He sido muy abundante y me llegan ingresos por otros lados, por todas partes. Y ahí es donde estamos hablando de la integración, porque a mí me costó mucho trabajo el recibir dinero sin hacer nada. Porque en mi mente era como que no me lo gané, no lo trabajé, y eso fue algo que costó mucho trabajo. Pero finalmente cuando lo acepté y dije, bueno, a ver, no es que no me lo haya ganado, sí me lo tuve que haber ganado de alguna manera, porque lo estoy recibiendo. Tal vez me lo pude haber ganado por el simple hecho de ser en ciertas circunstancias de mi vida y de la vida de los demás, en donde yo aporto, y entonces eso es lo que yo estoy recibiendo. Y no tiene que ser a través del trabajo físico, puede ser simplemente a través del ser en la vida de los demás. Y eso también es un trabajo. ¿Por qué? Porque al final del día yo he sido, pero a través de un trabajo interno, de permitirme ser, que también ha sido un trabajo. El trabajo de la vida. O sea, el trabajo 24/7 que no descansamos jamás. Exactamente. O sea, totalmente. Y creo entonces que eso es trabajo. Las personas lo pueden, quiero decir, entender en el sentido de la experiencia, de hacerlo carne, decir, che, ponele, ¿no? Estoy cobrando X cantidad por mi sesión, ¿no? Por venir a una sesión. Y algunas personas pueden decir, che, qué caro, porque son, ponele, 20 minutos. Pero detrás de esos 20 minutos de sesión, vos tenés 37 años, en mi caso, de laburo interno y de vivir, y de mucho autoconocimiento y laburo interno, y laburo interno, y laburo interno, que es un montón. Para poder ofrecer un nivel de energía, un nivel de sabiduría, un nivel de lo que tú estés ofreciendo, totalmente. 100%. Y además si le agregas que tal vez los cursos a los que has ido, las clases que has tomado, que ha costado dinero, a eso también hay que agregarle. Sí. Pero creo que el poder recibir por el simple hecho de ser es algo que todo mundo tiene que dominar, que hacerse máster. Porque eso es el siguiente nivel, el que simplemente por el hecho de ser, yo puedo recibir, porque también tiene que ver con el amor propio. Sí, claro. De poder reconocer lo que uno ofrece en ciertas circunstancias en la vida. Tal vez no va a ser en la vida de todo el mundo, ¿verdad? Porque va a haber mucha gente a la que me voy a atravesar y no va a tener ningún impacto en su vida y está perfecto. Pero hay mucha gente en la que simplemente por el hecho de ser, por el hecho de existir, va a tener un impacto en su vida. Entonces, el abrirme a recibir, por entre comillas, no hacer nada, sino simplemente ser, ha sido de los más grandes retos. Pero eso, si yo tuviera, mi André, una cosa que me encantaría que se llevaran de esta conversación que me preguntaste, ¿qué puedes aportar? Es esto, el que no pongan todos los huevos, ¿cómo es? Todos los huevos en un solo costal. En una misma canasta. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuál es el dicho? No poner todos los huevos en una sola canasta. El poner todos los huevos en tu trabajo energético o en tu trabajo físico es el error más grande de abundancia que alguien puede cometer. Sí. Si se pueden llevar una sola cosa, llévense esto. Aprendan a recibir del universo simplemente por el hecho de ser, no de hacer.
de ser. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, y en este sentido, Judita, digo, hoy con el diario del lunes tenemos todo este aprendizaje. Sin embargo, me consta que has pasado por momentos heavies y difíciles y complejos en todo el proceso. Me gustaría que, bueno, que nos compartas cuál, si hoy tendrías que elegir hoy, puede variar mañana, pero hoy tu mayor aprendizaje en este camino en general para Judith, ¿cuál es? Es que yo creo que no puedo decir que hay un mayor aprendizaje, porque todo me ha hecho, todo ha aportado. O mira, te lo voy a poner como en otra imagen. ¿Qué suceso o qué experiencia tangible, concreta, te sacudió bastante y que vos la tomaste como un momento o uno de muchos momentos bisagras en tu vida y que obviamente traen aprendizaje? Híjole, no sé. Yo creo que hay varios, porque creo que cada uno de estos momentos creo que aporta a diferentes partes de la vida, ¿no? Va a haber cosas que te van a impactar a nivel tal vez, no sé, personal, amoroso, amistoso, no sé, o sea, en diferentes áreas de tu vida hay cosas que son, creo que, momentos parteaguas, pero al mismo tiempo, no sé qué tanto sea el momento como tal, sino como yo decido el aprender de eso. Okay. Sí, porque creo que el momento puede pasar, pero si uno no lo toma como, a ver, ¿sabes qué, Judith? Yo no quiero que esto me vuelva a pasar. Y entonces ahí no es el momento en sí para mí, sino es la decisión que yo tomo de decir, esta experiencia fue horrible, no la quiero volver a vivir. A ver, Judith, vamos a sentarnos. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿O qué hay que dejar de hacer para que esto no vuelva a suceder? Y para mí el parteaguas está ahí realmente. No es tanto la experiencia. La gente viene y te ayuda a recordarte que hay que trabajar en esas áreas, pero realmente creo que no es la gente en sí o la experiencia en sí, sino es uno que hace con la experiencia. Y para mí el parteaguas está ahí, porque yo creo que he tenido experiencias en las que tal vez no hice nada y se me repitió la experiencia y pudo haber sido un parteaguas anteriormente, pero sí me explicó, el poder está en mí, el poder no está en la demás gente. ¿Yo qué voy a hacer con esa experiencia? Y ahora lo hago con todo. O sea, por muy tonta que sea la experiencia, incómoda, chiquitita, a ver, Judithcita, ¿qué hiciste o qué hay que dejar de hacer para que esto no se nos repita? Sí, me hiciste acordar a una frase que nos dice siempre una de mis grandes maestras, que es Marian Costa, que nos dice, ¿sos discípula de la situación o sos víctima de la situación? Exactamente. ¿No? Con ese nivel de determinación que implica, ¿sos discípula o sos víctima? Elegí. Que tiene que ver con esto que vos decías, el poder está en nosotras, de poder, a ver, ¿cómo miércoles hago para evitar esta situación y poder de una vez por todas aprender y no empezar a buscar excusas fáciles siempre, que van a aparecer, siempre va a haber excusas. Totalmente. Si no hay, las vamos a inventar, ¿no? Siempre vamos a buscar excusas para todo. Y es bien fácil, creo que hacerse, como dices tú, la víctima. Y después ahí es donde empieza el, no, es que tengo que sanar esto, porque me pasó aquello, porque la gente que está en ese proceso de sanación, que no sale del proceso de sanación, y eso lo digo mucho en las clases, ya olvídense del proceso de sanación.
el estar dando vueltas es porque seguimos haciéndonos la víctima, seguimos creyendo que somos víctimas de las circunstancias, de alguna persona, de alguna relación, del gobierno, del linaje familiar, de otras vidas, de lo que quieras. Entonces, es cierto que hasta cierto punto es una co-creación con la otra persona, pero en esa integración yo soy la otra persona. La otra persona no es alguien ajeno, entonces si hay alguien a quien tengo que perdonar es a mí misma. No tengo que estarle buscando, dando vueltas en el papel de víctima. Y he trabajado tanto en ser esa creadora de cada parte de mi vida, porque yo creo que mi propósito es crear mi cielo sobre la tierra. El otro día estaba escuchando a alguien súper famoso que todo mundo súper respeta y dice, no, es que el proceso de ascensión no es el paraíso. Y me quedé pensando y dije, esta persona no me va a decir a mí lo que yo puedo crear y lo que yo voy a hacer. O sea, yo voy a crear mi vida, mi cielo sobre la tierra. Pues tal vez para esta persona no será el paraíso, la ascensión, pero para mí sí. Entonces, que él lo viva como quiera vivirlo, es cosa de esta persona. Dije, nos vemos las caras en 10 años, porque ya lo estoy empezando a hacer, pero nos vemos la cara o en 5 años. Entonces, he estado trabajando tanto en nadie me va a decir lo que yo puedo crear, o lo que no puedo crear, o lo que puedo hacer, o lo que no puedo hacer. Entonces, pero para tomar el toro por los cuernos, tienes que dejar de hacerte la víctima. Alguien te lastimó y a mí me ha pasado, o sea, cualquier cantidad de gente que te rompe el corazón, pero no es nada más a veces el sentido amoroso, te rompen el corazón porque se rompe la confianza, o se rompe la amistad, o se rompe lo que tú quieras. Pero en lugar de hacerme la víctima, es, a ver, Judithcita, ¿por qué te hiciste eso? Porque la otra persona soy yo. Sí, entonces a la única persona a la que debo de perdonar es a mí misma. 100%. Nada más. Y a la vez es como al menos en mi experiencia, es poder, vuelvo creo que a lo mismo en relación al inicio de la conversación, es poder entender que no todo es tan importante en el sentido más elevado del concepto, digamos, ¿no? Okay. Y de que hay relaciones que sí, en las que sí nos rompen el corazón y que está bien que nos duela, pero siempre volver como a esto que vos bien decís y coincido, es ¿por qué te abandonaste ahí? ¿Por qué dejaste que esto suceda? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué no permitiste? Porque también en mi caso, en mi experiencia, es aprender mucho mis bordes y mis límites. Es decir, la construcción de mi espacio sagrado, que no tiene que ver necesariamente con un espacio sagrado físico, aunque sí, pero que tiene que ver con cómo yo puedo construir mi sacralidad en este mundo, expandirme en ese espacio sagrado y no abandonarme más en ningún sentido, integrando mis mierdas, porque yo también la cago, siempre hablamos de esto, yo también la cago, la he cagado y seguramente la voy a seguir cagando porque estamos en este mundo experimentando esto, que a veces ni sabemos qué miércoles es, como humanidad, ¿no? Y bueno, también como darnos permiso para eso, como para decir, bueno, sí, pasó esto, y bueno, pero ¿y qué quiero crear yo? ¿No? Como, ¿qué es lo que quiero? Estoy como con esta palabra también, con esta pregunta, ayer lo hablaba con mi chamán. Bueno, ¿y qué quiero? No importa lo que él decidí ayer, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿No? Como pulir Sí. la autenticidad y el ser que soy hoy, aún con todas las metidas de patas, aún con mi historia, aún con lo que decidí, aún con lo que me salió mal, aún con todo lo que nos ha pasado. Bueno, ¿qué quiero hoy? Pero desde este lugar de poder y de creación, como vos decís.
Bueno, Judita, quiero que nos cuentes ahora no para ir cerrando, porque creo que esto podemos seguir hablando muchísimo tiempo más, pero para ir cerrando y abriendo cosas, sé que tenés muchos viajes planificados y retiros, eventos para 2025. Me gustaría que nos cuentes de qué va. También vi por ahí, hay algo ahí que me quedó haciendo como lucecita, que hoy hablaste de la familia álmica, o no sé si usaste este término, pero porque sé que estás laburando con el tema de almas y esas cosas. Almas, ¿cómo serían? Como almas afines. Es almas, grupos de almas. Grupos de almas. Grupos de almas que son llama gemela, almas gemelas y porque tenemos un montón. Tenemos un montón de almas gemelas y de gente que es energéticamente tan parecida a nosotros, que venimos del mismo lugar, que viene transitando el mismo camino que nosotros. Entonces, creo que es un tema que dejé a un lado y a base de hacerme la víctima, ¿sí? De tener una serie de experiencias complicadas, difíciles, y creo que obviamente otra vez regresando a ver, Juditcita, ¿por qué creaste esas experiencias? ¿Qué es lo que hay que cambiar, lo que hay que hacer diferente para ya no tener esas experiencias difíciles que se vivieron desde la mente ego? Porque para mí eso fue las experiencias difíciles que he tenido con almas gemelas, ha sido eso, se vive desde aquí, desde la cabeza, desde la programación, desde la expectativa, desde lo que crees que debe de ser, de lo que no debe de ser, desde bla, bla, bla. Y he juntado, he empezado a enseñar, apenas son las primeras etapas realmente, porque hay un proyecto como un poquito más grande, pero en estas primeras etapas de que he empezado a juntar todas las experiencias con almas gemelas y cómo vienen cada uno a activar algo, cómo viene cada uno a ayudarte a recordar algo de ti, y en combinación con información canalizada de Jesús y María Magdalena, que pues para mí son la epitomía de las llamas gemelas. Entonces, es un aprendizaje, es una combinación de estas experiencias, te digo, y de información, y hemos estado trabajando con una amiguita que hace constelaciones también, y es el que ella te lee, como qué tan cerca o qué tan lejos está la experiencia para ti. Entonces, ha sido muy divertido, ha sido muy expansivo, creo, pero te digo, apenas estamos en las primeras etapas, así que, okay, pero todo el año se trata de... Me gustaría volver un segundito, porque me gustaría volver porque siento que es algo que puede, insisto, podemos estar hablando horas de este tema, que es apasionante. Y voy a decir dos cosas. Una, que vos también me acompañaste mucho en relación a los procesos de llamas y de almas gemelas. Nos acompañó. Yes. Un proceso fuertísimo, muy fuerte, y que... Pero no lo recuerdas ya, dices, sí, qué hermoso, qué belleza, agradecida. 100%. 100%. Y de hecho, por eso, ¿no? Como... Lo recuerdo con amor ya. Con mucho amor y con mucha alegría y mucha aceptación y agradecimiento de gracias de que fue como fue, gracias. Como realmente gracias. Eso por un lado. Y por otro lado, como que siento que hay una gran confusión, no sé si confusión es la palabra, pero... Totalmente. Como que nos quedamos atascadas de que hay una llama gemela, un alma gemela, y ahí se terminó todo el cuento. Ojalá sería así, te digo.
Claro. Pero no es así. Totalmente. Entonces quiero que, como recalcar esto, como vos lo nombraste, pero lo quiero traer. No hay una llama sola, no hay un alma sola, somos muchos y muchas, porque al final del día los aprendizajes son múltiples, ¿no? Entonces Totalmente. quería traer eso. Esto lo están compartiendo como en sesiones individuales, Judita, en sesiones grupales, en clases, en taller, ¿en qué formato quiero decir? Mira, apenas hicimos sería como workshop en Los Ángeles, en California, hace unas semanas. Okay. Pero se viene un retiro, precisamente en Teotihuacán, a principios de abril con este tema. El retiro en Shasta, o sea, todo el año viene con este tema, curiosamente. Entonces, todo el año, porque creo que en esa integración, voy a tratar de súper resumir. Como me lo planteaban Jesús y María Magdalena, hay como una triada dorada, en donde tienes el propósito, en un vértice, el amor incondicional y la sexualidad sagrada. Entonces, van a haber personas que van a venir a activar cada uno de esos, que puede ser, va a ser diferente para cada quien, obviamente, el camino es diferente. Tan único como tú va a ser tu camino de almas gemelas y llamas gemelas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, como que cada quien, hubieron personas diferentes que vinieron a activar puntos diferentes. Entonces, como yo normalmente me manejo por a ver, ¿qué es lo que me nace hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que mi alma me está pidiendo hacer? Lo hago y ahí está la expansión para mí también. Entonces, evidentemente es un tema que ya tengo que terminar este año, entonces todo el año se viene intenso con eso. Entonces, lo que como yo lo interpreto, que es lo que yo sospecho, que este año viene la energía en donde ya voy a cerrar, como unificar esas tres experiencias. Ahora, lo que hoy enseñamos, o de menos vamos a enseñar a lo largo del año, va a ser a nivel individual cómo aplicar esto, ¿sí? Porque para poder realmente llegar a una experiencia con otra persona, uno tiene que trabajar este triángulo de manera individual, que se da en el propósito. De manera individual es esa expresión de tu alma que viene a aportar, qué servicio viene a aportar a la humanidad, qué servicio viene a aportar al día a día, a la gente a tu alrededor, en tu familia, a tus amigos, es qué vienes a aportar. El amor incondicional es el amar todo y el amar a todos. Y el placer, el disfrutar de la vida de manera individual, que tú aprendas a disfrutar de todo. Y entonces ya cuando te encuentras con otra persona, entonces encontrarás, a ver, ya el propósito es, no nos estamos viendo tú y yo, sino los dos estamos viendo hacia el mismo camino, porque tenemos, como somos la misma alma, estamos viendo hacia el mismo lugar. El amor incondicional que se da en ese amor, amar a todo, amar a todos, amarnos en esa libertad, y el gozo y la felicidad que se va a representar, la expresión máxima, ¿no? en esta sexualidad sagrada. Entonces se da como el conjunto. Y lo que vamos a trabajar todo este año es ayudarle sobre todo a las mujeres, porque creo que somos las que nos cuesta más trabajo venimos a veces porque nuestro propósito sí es la integración. Eso es un hecho. Nuestro propósito es la unidad. Pero a veces no, cuando venimos de mucha programación, no entendemos cómo hacerlo de una manera sana. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando todo el año en este tema de almas y llamas gemelas. Sí, y es una perdón que te interrumpa, pero sabes que también una trampa, en mi experiencia, en relación a que como que nos cuesta integrar, es como
que nos quedamos atrapadas en una, a ver si coincidís, como nos quedamos atrapadas en una de esos 3 vórtices o de esos 3 puntos, con una sola persona. Y nos quedamos atrapadas en el sentido de, por ejemplo, vi a fulanito y es mi llama gemela, y no sé, y tengo encuentros sexuales mientras sueño y no sé qué, y me levanto y lo siento, y quedo ahí como adicta, como solo a esa dimensión. ¿Sí me explico la sensación? Y creo que es una gran trampa porque no nos deja ver el panorama completo, ¿no? No nos deja ver el aprendizaje, no nos deja ver que al final del día pasan un montón de cosas con esta persona, porque al final del día es otro humano con su mambo, digamos, con su cosa, con su historia, que no necesariamente tenemos que venir a hacer la representación de Jesús y María en la tierra en términos de pareja, ¿cómo te lo puedo decir? Como matrimonio, como se lo concibe culturalmente, que es muy complejo y que siento que es un tema que está bueno que se labure, porque en mi experiencia fue realmente muy heavy, una experiencia muy fuerte, y que hay mucha desinformación. En esa cantidad de información hay desinformación que confunde, que no lleva a ningún lado, que nos hace quedar en una trampa, que no nos hace crecer y que trae mucha energía densísima, difícil de ordenar. Le acabas de dar en el clavo, Diandre. Le acabas de dar en el clavo. Totalmente, totalmente. Hay mucha desinformación y creo que queremos ver la experiencia almas gemelas, llamas gemelas, desde perspectivas de tercera dimensión. 100%. Y no entendemos, nos cuesta trabajo entender, sobre todo cuando no estamos aspirando a esa conciencia 5D. Vamos a quedarnos en 3D y vamos a querer bajar una experiencia tan sagrada, tan pura, y queremos meterla en programación 3D. 100%. Y aquí la cuestión es que almas y llamas gemelas vienen a elevarte a esa conciencia 5D. Entonces van a romper con todas estas creencias 3D que tenemos. Nunca van a caber. O sea, por más que querramos meterlas, no van a caber. Un ejemplo, no sé, esta es de las cosas más sencillas y simples, porque es creo que el tema muy complejo, pero por ejemplo, ¿cuántas veces a nosotras, a las mujeres, nos ha pasado? ¡Ay, fulanito, olvídalo, amiga, ya, olvídalo! Y creo que en el tema de almas y llamas gemelas, no se trata de dejar de querer a las personas porque vienen a enseñarte el amor incondicional. Entonces, aunque esas personas pudieron, que no es el caso, ¿verdad?, de todas, pero digamos, alguien que te haya hecho algo que es imperdonable bajo estándares 3D, ¿sí?, de programación, te dicen estándares Matrix, eso es imperdonable, jamás se puede perdonar. Y te dice la llama gemela, ¿ah, sí? Déjame te enseño. ¿Cómo sí? Déjame te enseño cómo sí. Exactamente. Porque sigue abierto, mientras tú no aprendas a amar incondicionalmente, va a seguir abierto el vínculo y la conexión, y la mente puede estar odiando si quieres, renegando, rechazando, juzgando, lamentando, cualquier cantidad de cosas. Pero el amor va a seguir ahí, porque te vienen a enseñar el amor incondicional. Por eso te digo, te va a retar. ¿Quieres meterlo en 3D? Te va a decir, ah, sí, déjame ver como sí. Y vas a salir porque vas a salir. O si no, puedes venir y regresar otra vez muchas vidas más, repitiendo la lección una y otra vez. Entonces, mi sugerencia es,
ama incondicionalmente, en libertad, en bye, simplemente se queda abierto el vínculo de amor incondicional. Ese es uno de los 40,000 ejemplos que puedo dar de cosas que viene el alma en la llama gemela a llevarte a otro nivel de conciencia. Además, porque para mí la experiencia en general, almas y llamas gemelas, es, ellos te van a recordar hogar, verdadero hogar, te van a recordar tu verdadera esencia. Entonces, ¿cuántos de nosotros no nos sentimos que venimos aquí a este mundo y te sientes como un perrito de la calle sin dueño, sin casa, en el caos de esta humanidad, de este mundo 3D? ¿Y qué pasa? Te encuentras con un alma gemela, una llama gemela, y te recuerdan que eres tu verdadero hogar, te recuerdan casa, te recuerdan de dónde vienes. Obvio, una mente que ve tanto conflicto en el mundo va a querer aferrarse a eso. Pero obviamente hay que trabajar para no aferrarse, pero para ir bajando, anclando todas esas experiencias 5D a este mundo 3D, pero con la conciencia 5D, ¿sí? No al revés, querer acomodar esa conciencia 5D, perdón, esa experiencia 5D en programación 3D. No, es que hay que bajar esa conciencia 5D a la 3D. No sé si hace sentido, pero bueno, claro, 100%. Es un tema que vamos a estar hablando ahora. Sí, claro, y aparte porque es apasionante, y recién nombraba y me emociona porque realmente son experiencias de hogar, realmente son experiencias de soy yo, como, ¿no? Entonces, bueno, me encanta. Y estaba pensando como que me había quedado ahí con esto que vos decís de amar incondicionalmente, y que a veces ese amar incondicionalmente, nuestra mente cree que es quedarme, ponele, si estuve con la persona, es quedarme al lado de la persona a costa de un montón de cosas. Y no es eso el amor incondicional. A ver si estás de acuerdo. O sea, totalmente. Podemos amar la experiencia, amar el aprendizaje, amar a esa persona, a ese ser, y no estar ni siquiera físicamente, es decir, no tener un vínculo o haberlo tenido y decir hasta acá, ¿no? Hasta acá sí, hasta acá nos permito y me permito esta experiencia, ya basta, pero puedo seguir amando. A ver, ¿qué opinas de esto? Nos podemos seguir. Totalmente. Hay mucha confusión con esto del amor incondicional, claro. Como te amo incondicionalmente, me tengo que quedar, aunque me estés faltando el respeto, aunque me estés tratando mal, aunque X o... Y a veces inclusive no es de que me estén tratando mal, sino mis estándares no son esos, ¿sí? Mis estándares son otros. Entonces, no es ni siquiera que te estén tratando mal, pero mis estándares son otros y yo quiero crear una experiencia diferente. Ahí está la cuestión, en donde a nosotros como energía femenina nos corresponde el crear. Entonces, a mí muchas de las experiencias me agarraron en curva. Entonces, ¿qué crear ni qué crear? O sea, yo me convertía en la energía de la otra persona. Y ese fue también uno de los aprendizajes más grandes, que no era convertirme en la energía de la otra persona. Como energía femenina, tú tienes que ser esa energía, y es al revés. La energía masculina tiene que entrar a tu creación, va a co-crear totalmente, pero la que tiene que sostener, vas a tener que ser tú. Y entonces, al principio yo me convertía en otra persona. Claro, es como que no tenemos que apalancar a nadie, como, ¿no? Como que no tenemos que fogonear a nadie. No sé si esa es la palabra, pero es como, no... Podemos sostener, pero no vivir el otro. O sea, no vivir... no sé cómo lo puedo traducir, pero es como no... No, pero es lo que te estaba tratando de decir, ¿no? Claro. Como convertirte en la energía del otro de alguna manera. Sí.
Me encanta. Bueno, Judita, contanos para ir cerrando ahora sí, porque, insisto, podríamos hacer otra casa de la chicharra hablando de esto, porque me encanta y es apasionante, y vuelvo a lo mismo, perdón que sea muy reiterativa, pero hay mucha confusión. Y hay mucha confusión, hay mucho exceso de información chatarra que lo único que trae es caos y desorden. Y bueno, siento que puede servir mucho esto que compartimos. Pero quisiera saber que, a ver, se viene Teotihuacán, se viene Monte Yasta, se viene Egipto. Sí, ahorita son los tres viajes o retiros más grandes, importantes, digamos, porque luego se van haciendo cosas a lo largo del camino. Hay un proyecto que también está ahí en el tintero porque por ahí faltan elementos y he aprendido a tener paciencia, cosa que ha sido el más grande reto de mi vida, la paciencia. Pero cuando la última vez que estaba en Argentina y fui al Calafate, me mostraban que había que empezar a trabajar con la Kundalini de América, empezando ahí en el Calafate y empezar a subir. Pero ha costado, siento que faltan personas. Gente importante, como que siento que es un proyecto de familia álmica. Entonces, está ahí, se ha intentado, pero no ha cuajado. Y bueno, aprovechando aquí el programa, si alguien resuena, porque siento que es un proyecto en conjunto. Y eso también está ahí. Si se da este año, maravilloso. Si no, pues ya se dará el año que viene. Pero también es algo que se viene y que está ahí en el tintero, de trabajar con la Kundalini de América. Y últimamente estoy trabajando un poco más, ya creo que ya lo voy a integrar ya de cajón a los retiros y los viajes con el breathwork, que me ha servido un montonal para anclarme. Este trabajo de Kundalini también ha sido muy importante con el breathwork, que me ha funcionado bastante bien. Entonces también es algo que estamos integrando a los retiros y a los viajes. Me encanta. Bueno, Judita, de mi parte, agradecerte muchísimo todo lo que compartimos. Me encanta, sabes, charlar con vos. También recordar que el propósito de la Casa de la Chicharra precisamente nació porque todas estas conversaciones que estamos teniendo con las diferentes personas que experimentaron los episodios son charlas que tenemos todo el tiempo, digamos, y que nos grabamos audios de mi podcast de muchos minutos y bueno, la Casa de la Chicharra nace precisamente para compartir estas conversaciones tan ricas y nutricias. De mi parte te agradezco con todo mi corazón haber aceptado la invitación. Sos bienvenida cuando gustes, cuando sientas, charlamos y nos reunimos y compartimos. Ay, gracias a ti, mi André, muchas gracias por invitarme. Y es tan increíble el compartir contigo y siempre hemos dicho, somos del mismo grupo de almas, somos almas gemelas también. ¿Han pasado cuántos años? Han pasado un montón de años y parece que muchos años y durante algunos años tal vez nos mensajeábamos por ahí de vez en cuando, pero parece que no nos dejamos de ver ni un solo día. 100%. Y bueno, eso, es como también siento en estos últimos meses sobre todo, que hay, y creo que te lo he dicho, que hay una energía, al menos en mi vida, de mucho reagrupar, de mucho movimiento y reagrupación, donde como los ejes o los nudos del tejido se transforman y cambian de la red. Y bueno, para mí eso es muy importante, así que te agradezco una vez más. Abajo de aquí del video, en la descripción, les voy a dejar
el contacto de Judith. Tiene podcast, tiene Instagram, tiene YouTube. Bueno, toda la data va a ir acá abajo, así que no duden en contactarla. Judita, gracias una vez más. Gracias a ti, mi Andrea, te amo. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Re gracias, y dejen comentarios si quieren hacerle alguna pregunta. Nosotras vamos a estar ahí chusmeando y respondiendo con gusto. Gracias. Chao, chao. Gracias.